Y ahora vamos a comenzar con lo que son alimentación de instrumentos, donde vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, cuando nos referimos a alimentación de instrumentos, nos referimos a que el instrumento, en este caso el transmisor, eh, tiene que enviar una señal. Por lo tanto, para enviar una señal, a lo menos requiere un par de conductores, un conductor de ida y una referencia, ¿ya? O también podría ser, eso es, si solamente son dos conductores, se llama o se denomina alimentación a dos hilos, y en ese caso la señal y la alimentación ocupan los mismos conductores. Pero no es la única forma de alimentar. ¿M? Es súper usada, pero también existen otras formas, por ejemplo, que a cuatro hilos, donde tenemos dos conductores para lo que es la alimentación, totalmente independiente de los conductores de lo que son la señal. Y también tenemos una alimentación, entre comillas, mixta, que tiene un punto común y usa un cable solo para transmitir la información y usa otro cable para cerrar el circuito de alimentación. Alimentaciones típicas: 12, 10, 24 volts de corriente continua, 125, 120 volts de corriente continua y 110, 220 volts de corriente alterna. O sea, los voltajes típicos que encontramos en las redes de control y redes industriales, ¿ya? Y ante problemas podríamos usar transformadores, ¿ah? O convertidores para ir ajustando las necesidades. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo se puede apreciar lo que es un circuito a, a dos hilos, donde acá tenemos el transmisor, que el color no se ve muy bien, un FT, un transmisor de flujo, que lo que están viendo es una señal, ¿cierto?, de corriente 420 miliamperes, y esta señal viaja por terreno y llega al controlador, típicamente un PLC, donde por un lado está lo que corresponde a la fuente que entrega alimentación, hacia el transmisor, ¿cierto? Y el transmisor a su vez devuelve la señal de la variable normalizada, y esa señal en este caso está entrando en este bloque. ¿M? Y en este bloque lo que estamos haciendo es realizar la medición propiamente tal de entrada al controlador. Entonces, de esa forma, acá, en este caso, la entrada es de voltaje, y hay una transformación de corriente a voltaje a través de una resistencia, que es la que está ahí. ¿Ya? Y esta es una típica alimentación a hilo, y la vamos a estudiar un poquito más adelante con un ejemplo. Ya, acá tenemos la otra alimentación que se usa bastante, y es una alimentación a cuatro hilos. Y si se fijan, todo lo que corresponde a este circuito de acá es corresponde al circuito de alimentación. Aquí tenemos 24 y 0 volt de corriente continua, y aquí, digamos, alimenta al instrumento, en este caso el transmisor. Y lo que corresponde a la señal tiene su circuito independiente, ya tiene acá un circuito independiente para la
señal normalizada de la variable. Y nuevamente tenemos acá una etapa de medición. Y por último acá tenemos un circuito que tiene un cable común y con respecto a este de aquí está la señal y con respecto a este de aquí está la alimentación. ¿Se fijan? Así que eso también se podría utilizar y tendríamos un punto de referencia para lo que son las señales de voltaje en este caso. Y si se fijan acá, tenemos lo que es la medición en la entrada del PLC o controlador. Este es el transmisor. Así que esas son las formas como se alimentan los instrumentos y ahora vamos a proceder a hacer algunos cálculos referentes a esto. ¿Ya? Entonces, queda claro más o menos lo que corresponde a este gráfico. Este gráfico corresponde a aumento de carga en el transmisor, lo que obligatoriamente va a tener que ir asociado a un aumento de voltaje. O también lo podríamos leer, si nosotros ya conocemos el voltaje que vamos a aplicar, podríamos ahora a partir de esta curva determinar la carga máxima que puede soportar el transmisor. Y entendiendo como carga máxima que es la suma de todas las resistencias presentes en el circuito, resistencia de los cables y la resistencia interna o externa en el caso de corriente de un de la etapa de medición del, del PLC, que es lo que vimos en la lámina anterior. Estamos hablando de que serían las resistencias de los cables, las que están acá, y la resistencia de lo que estaría acá. La resistencia de, por ejemplo, este cable, la resistencia de este cable, y la resistencia aquí, la sumatoria de esa resistencia tendrían que ser, para ese caso, si es que el voltaje es de 24 volts. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo aquí a partir del gráfico. Podemos realizar esa aproximación. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esta representación o modelado? Si se fijan acá, tenemos el controlador, típicamente el PLC, entre este punto y este punto va a existir una distancia de instalación. Y acá tenemos el cable, el cual va a tener el conductor, digamos que de ida, y un conductor de retorno. ¿Cierto? Porque aquí se tiene que armar un circuito. Todo esto estaría dentro del cable. El cable llega y interconecta lo que sería el controlador y acá el transmisor, ¿cierto? Hacia allá tenemos la señal o la medición real. Aquí tenemos el proceso o el procesado del valor real. Y de ahí hacia allá tenemos la señal escalada real, o podríamos decir
tenemos lo que corresponde a la señal normalizada. Esos son todos los elementos que están presentes en este momento en el circuito. Entonces ahora, ¿cómo enfrentamos este circuito? Para enfrentar este circuito, ¿se recuerdan? Teníamos en el caso o de la explicación de la lámina anterior, dijimos que si alimentamos con 24 volts en el controlador, el transmisor, mejor dicho, el que manda aquí. Serían, si acá llegan 24 volts, ahí, este elemento soporta una resistencia de carga que tiene que ser menor a, menor a 600 ohms. Así que esas son las consideraciones que son para este equipo. Tenemos que mantenerlas. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? ¿Cómo creen? Ya, supongamos que yo quiero tener acá, vamos a fijar un voltaje cualquiera en VTX. Supongamos que yo digo que en VTX efectivamente quiero tener 24 volts. O 24 volts. ¿Qué es VTX? El voltaje de alimentación del transmisor. Entonces VTX es el voltaje que está asociado acá. ¿Cómo determinamos el voltaje? Incógnita, el voltaje que tenemos que aplicar acá. Esta es la incógnita ahora, partiendo de esta pregunta. ¿Qué voltaje necesitamos aplicar en VF para que en VTX aparezcan 24 volts para cualquier o no aparezcan menos de 24 volts, mejor dicho, que el voltaje en VTX siempre sea mayor a 24 volts? ¿Cómo se calcularía? Es un circuito eléctrico simple, así que ¿cómo calculamos eso? ¿A quién se le ocurre algo? Vamos a hacer aquí un pequeño circuito, básicamente queda aquí. Esta aquí es la incógnita, no sabemos cuánto es. Conocido. Tenemos un conductor ahí. Tenemos aquí el transmisor. Queremos que aquí existan 24 volts. Tenemos la otra resistencia. Y hasta el final llega aquí a donde está el voltaje de entrada. Al final, este voltaje de entrada es la medición en el
PLC. Y esta resistencia de acá, vamos a hacer dos cálculos. Vamos a calcular con 250 ohms y vamos a calcular con 500 ohms. Entonces, claro, nos falta cuánto vale R1, nos falta cuánto vale R2. La corriente que va a circular acá la conocemos. Y mínima 4 mA y la corriente máxima son 20 mA. Entonces, para este ejemplo vamos a darnos una resistencia típica de un conductor. Ir por una página web para buscar alguna de algún conductor que se use. Entonces, por ejemplo, un conductor 30, muy delgadito, conductor 30. Estas son medidas AWG. Vamos a usar un 30, vamos a ver un 26, vamos a ver un 22 y vamos a ser exagerados. Eso, nosotros. Y un 14. El 30 creo que lo voy a eliminar. Eso. Entonces, aquí nos habla por ohm. ¿No? Por cada 100 metros. Un 30 tiene 34,7. Un 26 tiene 13,0. Un 22 tiene 5,6. Y un 14 tiene 1,07 ohms cada 100 metros. Entonces aquí esto se parece a un problema de caída de voltaje. Lo que pasa es que en vez de ser trabajar con 220 volts y ver lo que pasa en la regulación de un transformador u otro, en este caso lo que vamos a ver es el voltaje necesario en la fuente para que acá aparezcan 24 volts. Entonces vamos a calcular ahora las caídas de voltaje. Vamos a ver en el conductor 1. Y ahí sería igual a qué. Los 20 mA por. Entonces aquí de nuevo tendríamos que escoger un cable. ¿Qué cable escogemos? Díganme cuál de los 4 escogemos y vamos a suponer que está a 300 metros de distancia. Que la distancia que va a haber entre este punto y este de acá, digamos que esta distancia de ahí, ¿qué cable? El 26. ¿Cuál escogerían? El 22, profe. Que no es muy delgado y no es más grueso. También aquí tendríamos que escoger por varios criterios. Primero, obviamente, y el tema de costo. No tiene el mismo costo. Generalmente ese va a ser un criterio no menor. Por otro lado, claramente tiene que tener la resistencia no muy alta para que nos den aquí y la señal no se pierda. Por otro lado, si el cable es demasiado delgado, hay que tener bastante cuidado cuando se está instalando el cable, de que cuando se tira, se deposita dentro de las bandejas, de los ductos,
ya que de repente hay que hacer fuerza, no se puede cortar. Entonces, también hay que considerar algún cable que soporte todo lo que es la tracción mecánica. Pero para este ejemplo vamos a dejar que sería, no sé, vamos a calcular la resistencia del cable 1, porque es el encone que nos falta. En este caso tendríamos que es un 22 AWG, lo que implica que tiene 5,6 ohm por cada 100 metros. Y aquí lo vamos a llevar a 3 por cada 100 metros. Eso será con eso. Al final la resistencia sería de 16,8, 5,6 por cada 100 y son 300 metros, se multiplica por 3. 16,8 estaríamos ahí entonces con la primera parte del desarrollo. Y ahora multiplicaríamos acá por, recuerde que es 20 miliamperes, es 0,02 amperes, y hay que multiplicar la misma unidad base, o sea, amper por volt, o miliamper por milivolt, pero hay que tener cuidado con eso, ¿ya? 0,02 lo llamamos amper, y 16,8, eso es ohm, nos daría que la caída de este conductor es de 0,336 volt. Esa sería la, la caída de tensión. Y acá, como calculamos el conductor 1, ya tenemos su caída de tensión. En este caso, la caída de tensión del conductor 1 y del conductor 2 sería la misma. Por lo tanto, esta sería igual también para el conductor. Podría existir una pequeña diferencia en el metraje, no sé, 20 centímetros, no, pero es casi imposible porque estas van dentro del mismo. Es un puro conductor que tiene, o sea, un puro cable que tiene dos hilos, dos conductores, así que cuando uno lo corte, todos siempre son del mismo largo. Y ahí tendríamos la caída de tensión en los cables. ¿Qué nos faltaría ahora calcular? ¿Y otra cosa? Que voltaje, estos serían los conductores. Entonces tendríamos voltaje de pérdida, digamos, de R1 0,336 y voltaje de pérdida en R2 lo mismo, 0,336 y voltaje en el conductor, en el cable, sería R1 más R2, todo está en volt. Por lo tanto ya tenemos ese voltaje y ese voltaje. Lo calculamos con 20 miliamperes. Si lo calculamos, si lo calculamos con 4 miliamperes, claramente la caída de tensión va a ser menor. Va a ser como una cuarta parte recién de esto, va a ser bastante menor. Así que sería una condición más favorable que haya una menor caída de tensión. Profe, Dígame, la corriente de qué va a depender la que vamos a usar. del transmisor. Pues por eso, a diferencia de un problema en que la corriente, un problema eléctrico en que la corriente depende de la carga, el factor de potencia y todas esas consideraciones técnicas, acá es mucho más simple porque los transmisores, las corrientes están estandarizadas, están normalizadas. La típica es 420 mA y siempre va a ser eso.
¿Ya? Esa es la gracia de estandarizar. Los transmisores, cuando tú los compras, vienen con esa corriente ya predefinida. Una alternativa sería de 0 a 20, pero no se usa casi nunca. Entonces lo más común es que todas las corrientes siempre sean de 4 a 20 mA. Y ese también va a ser un dato. ¿Ya? Nosotros vamos a tener ahora para conocer el voltaje mínimo, el voltaje de la fuente. Estamos en esta lámina. El voltaje de la fuente es igual al voltaje de la calle de tensión de los cables, más el voltaje del transmisor, más el voltaje de entrada. Expresado lo tenemos acá, el voltaje de los cables, el transmisor, entrada. En los cables calculamos que era la calle de tensión con 20 mA, esto es con 20 mA. 0,67 volt, más 5 de entrada, más 24 TX, nos da que el voltaje de la fuente, el BX, la incógnita, 29,67 volts mínimo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de esos 29, estoy usando ahora 32? ¿Cambia la corriente? ¿De quién depende la corriente? ¿Depende de la fuente o depende del transmisor? Depende del transmisor. Claro, eso hemos dicho todo el rato. La corriente siempre va a tener estos valores. Se va a mover entre ese rango. Por lo tanto, si la corriente se mantiene en ese rango, estos valores de acá no cambian. Acá vamos a tener ese valor como... Esos valores no cambian en la caída de tensión en los cables o los conductores y en el PLC. Porque eso es producto de que el cable no cambia. El cable tiene el mismo largo, la misma resistencia de ohm. Y los 5 volts también porque la caída de tensión cuando pase por la resistencia de 250 ohm. Entonces, básicamente, si sube el voltaje, va a tener que subir el voltaje en TX. Este voltaje subiría. Entonces, si hacemos este cálculo, tenemos los 32, el punto 672 menos o menos, nos daría ahora que VTX serían 26,32 volts. ¿Y con eso funciona? Sí, porque el fabricante nos dijo, en este caso, nos dijo, ¿sabe qué? El voltaje en el transmisor tiene que ser mayor o igual a 24 volts, por ejemplo. Y si cumplimos eso, y tiene que ser, por ejemplo, mayor, y también nos dice por acá menor a un voltaje. También tenemos que tener un voltaje. ¿Qué pasa? El transmisor no se deteriora, se va a mover, digamos, entre esos rangos. Tiene un voltaje mínimo y también tiene un voltaje máximo. Y en este caso, cuando estamos con 32 volts y 20 mA, estaría teniendo VTX un voltaje aplicado de 26 volts. Y cuando estemos, por ejemplo, con 32 volts y 4 mA, habría que hacer los cálculos de las calles de tensiones. ¿Ah? Pero ahí lo que va a cambiar va a ser esta parte de acá, porque esto de acá, esto lo calculamos con 20 mA. Y ahora debería bajar 5 veces ese valor. Por lo tanto, el valor que tengo ahí, 672, 5 más. Si trabajo con 20 mA, la suma completa actualmente es, la suma de todo eso, es 5,672. Pero si la corriente baja a una quinta parte, esto también va a bajar a un quinto. Sería 1,1344. Entonces, si estuviéramos con 4 mA, esto sería con 20 mA. Si estuviéramos con 4 mA, VTX sería los 32 menos ese volt que está ahí, 1,1344, tendría 30,86 volts. Ese rango de voltaje está dentro del rango posible para que el transmisor funcione.
Aquí era obvio que por acá no teníamos problema, porque si la fuente es 32 volts, nunca van a aparecer más de 32 volts en el transmisor, así que era obvio que no llegábamos a tocar los 42, por ejemplo, para que no se destruya por sobrevoltaje el transmisor. Así que con estos cálculos determinamos si es posible de funcionar, pero aquí podríamos hacer un segundo cálculo, porque usamos todo esto con qué cable, con el que escogimos, y me dijeron ustedes que era el 22AWG, ¿se recuerdan? Con el 22AWG teníamos todo esto, pero ¿qué pasa si ahora en vez de usar el 22 usáramos un 30AWG? 30 tiene 34,7. Entonces con un 30AWG tiene 34,7 ohm por cada 100 metros. VTX sigue siendo 24 volts. Voltaje de la entrada siguen siendo 5 volts. Y el voltaje en los cables es la incógnita. Vamos a calcular acá. Entonces serían los 20 miliamperes. Vamos a multiplicar por 2 por el cable de ida y de vuelta. Por los 300 metros. Y por los 37,7 ohm partido por metro, ¿cierto? Ese por 100 metros. Ese se va aquí y aquí queda 3. Y quedaría 3 por 34,7. Ahora serían 2 cables por 20 miliamperes por 104,1 ohm. Ahora el resultado de esto serían 9 cables. Sería 4, bueno, aquí tendríamos 4,16. VTX, o el voltaje de la fuente, mejor dicho, mínimo, debería ser 24 más 5 más 4,16. $33,16. Cambiamos el cable y el que antes estaba funcionando, porque antes llegaban entre 26 y 30. La fuente que teníamos disponible era de 32. Ahora no estaríamos con problemas porque necesitamos una fuente mínimo de 32 y para el ejemplo teníamos una fuente mínimo de 33 y estábamos tratando de hacer todo esto con una fuente de 32. Entonces se fijan como en este caso el cambio del cable de menor sección hizo una mayor caída de tensión en los cables y eso no se notaría, no es que el equipo se apague, que el transmisor se apague, que ahí tire un error, simplemente lo que va a pasar es que en vez de haber 20 miliamperes, porque aquí no podrían haber 36, si yo pongo la fuente con 32, entonces lo que va a pasar es que dependiendo del equipo, podría no ser suficiente para funcionar. Habría que hacer los cálculos bien en particular. Si el fabricante me dice, como le dije, el voltaje TX, obligatoriamente tenía que ser la 42. Acá está. Tiene que ser voltaje TX mayor que 24 y voltaje TX menor que 42, si tiene que ser estrictamente mayor que 24, acá 32, o sea 33, no se va a dar porque va a llegar menos voltaje a la fuente porque los cables va a caer de nuevo entre los cables y el
Si yo coloco 32, en los cables van a caer 4,16 volts. A la entrada del controlador, 5 volts. R por I y R por I, si es que hubiesen 20 volts, si es que hubiesen 20 miliamperes. Aquí habrían 9,16. Y aquí estos son los 32. Por lo tanto, en DTX quedaría la resta. Habrían 22,84 volts. Y ahí lo más probable que suceda en ese caso es que por un lado el voltaje a lo mejor se mantiene en 24, pero la corriente ya no van a ser 20 miliamperes para equilibrar la ecuación. Y ahí el instrumento, el transmisor, queda descalibrado y el valor que entrega puede ser cualquier valor. Entonces, en ese caso, no se puede realizar la conexión porque va a medir mal. Y ahí no, la única alternativa en ese caso sería cambiar el cable o subir el voltaje de la fuente. Ahora, las fuentes que se usan en la instrumentación, hay muchas veces que son regulables y uno podría subir un poco el voltaje y arreglar este problema, pero hay que tenerlo claro. Mira, este problema se puede hacer de otra forma. Supongamos que yo doy el cable, ¿m? Para que lo traten de hacer. Entonces, vamos a hacer este mismo problema con los mismos datos. Entonces, yo les digo que tenemos un cable 26 AWG. ¿M? Vamos a decir, ya, datos. El cable 26 AWG, lo que implica que tiene 13 ohm por metro. Vamos a decir que el voltaje del transmisor mayor que 18 y menor que 32, que la corriente del transmisor que tenemos 4 mínima y 20 máxima, igual que el caso de ahora. O sea, nosotros vamos a tener aquí el mismo ejemplo: voltaje de la fuente, cable, y aquí vamos a llegar al transmisor. Y acá vamos a tener igual 250 ohms en el voltaje de entrada. Entonces ahora la incógnita que le voy a dejar planteado para que ustedes hagan este ejercicio y me lo traigan resuelto en la próxima clase es: incógnita es distancia. Vamos a dar BF inclusive. Vamos a decir que el voltaje F, que es la fuente, es de 24, no puede ser 24 volts. Tiene que ser un poquito mayor que 24 volts. Es de 28 volts. Entonces fíjense qué datos tenemos. Tenemos por un lado datos. ¿Voltaje de la fuente lo conocemos? Sí. Corriente la conocemos también. Rango de tensión en el transmisor los conocemos también. Entonces, ese de ahí lo podemos determinar. Sí, que tenemos la resistencia por la corriente. Este de acá lo tenemos que determinar, ni siquiera eso porque es un dato directo. Este de acá
sabemos el rango que se mueve, por lo tanto ya sabemos el valor mínimo, 18 volts. Nos faltaría solamente determinar las caídas de tensión aquí, y para eso la pregunta sería distancia y la distancia máxima de instalación en este caso. Eso se los dejo planteado como tarea. De hecho, lo pueden hacer con los otros dos cables que no utilizamos. El 26 AWG y con un 14. AWG. Recordemos que el 14 AWG es de 1,07 ohm por cada 100 metros. 1,07 ohm por cada 100 metros. Entonces tendríamos aquí el caso 1 y el caso 2. Los dos los dejo planteados como desafío para que también se vayan preparando para la evaluación de fin de mes. Repito, el procedimiento de cálculo sería: lo primero que usted tiene que calcular es la caída de voltaje completa en el conductor, ya sea el cable de ida más el cable de vuelta. Entonces, supongamos que se te dé 10 volts. Ya. Sería la caída de tensión máxima. Con esa caída de tensión máxima en los cables, ¿por qué? Porque si hay más caída de tensión, llegan menos de 18 al transmisor y funciona mal. Entonces hay un límite, y ese límite viene fijado por la fuente. Ya, con esos 10 volts, como conocemos la corriente, simplemente podemos despejar ahí y, conociendo voltaje y corriente, determinamos la resistencia, pero ahí la resistencia la tenemos es en ohm solamente. Entonces, si yo quiero conocer ahora cuántos metros son, tengo los dos cables posibles, y para estos cables puedo calcular el metraje en función, o sea, sí, el metraje en función de los cables. Si tuviese 13 ohm y fuera un cable 26 WG, solamente podrían ser 100 metros. Pero si tuviera 13 ohm, si fuera un cable 14 AWG, podrían ser como 1250 metros el largo del cable. ¿Por qué? Porque el cable tiene menos resistencia por metro. Entonces, esos son los dos cálculos. Y esta pregunta la he hecho no es la misma, obviamente, voy cambiando los números, pero el procedimiento de cálculo para poder determinar distancia es altamente probable que aparezca en la evaluación de esta parte del curso.